Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con la unidad 4 del programa de la asignatura que tiene que ver con políticas en salud mental. Hoy lo que vamos a ver es configuración del campo de la salud mental e interdisciplina. La configuración del campo de la salud mental refiere a un territorio intelectual desde el año 1953, cuando la Organización Mundial de la Salud introduce en la Asamblea de las Naciones Unidas un giro en los servicios psiquiátricos hacia la salud mental, ¿sí? Entonces, el sistema comienza a ser eje en los servicios de hospitales generales. La noción o el concepto de campo es un concepto tomado de Pierre Bourdieu, que nos habla de una apertura e inclusión progresiva, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hacer salud mental es gestionar los problemas de la existencia de la vida en común. Un poco de historia, ¿no? Con Esquirol surgen las cátedras de psiquiatría y con esa ley de alienados de 1838, el médico psiquiatra cobra un lugar de juez, de director del hospital y de policía en relación a la libertad que podían tener las personas internadas en esos hospitales, en esos manicomios, y también, obviamente, basado, esa internación basada en el concepto de peligrosidad, en la categoría de peligrosidad, ¿sí? En esa época se crearon 54 hospicios, 54 manicomios en Europa, y en este contexto sociohistórico también aparece Kraepelin en el marco del positivismo con su teoría de la parálisis general progresiva. También en este contexto histórico está Freud en 1900, también aparece Karl Jaspers, que escribe una obra que se llama Psicopatología General, y también encontramos a la fenomenología, ¿sí? Ahora, ¿cómo se estructura el campo de la salud mental? El campo de la salud mental se estructura a partir de un sistema jurídico especial, de leyes de salud mental, de las leyes de incumbencia profesional, de los servicios de salud públicos y privados, de la habilitación y regulación por parte del Estado. Aquí existe una relación triangular entre el Estado, que formula los planes curriculares, los profesionales y los sistemas culturales en donde ubicamos a las usuarias y a los usuarios, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de modelo de atención psiquiátrico, nos estamos refiriendo, ¿sí?, a un modelo en donde la patología de la época era la demencia, ¿sí? ¿Y quién abordaba esa patología? Bueno, la disciplina de la medicina mental, ¿sí? Entonces el profesional obviamente era el médico, la teoría era nosográfica y las prácticas eran físicas, biológicas, quirúrgicas, farmacológicas, ¿sí? La institución obviamente era el hospital psiquiátrico y las personas institucionalizadas, ¿sí?, conformaban una nueva subjetividad. Viajando, yendo y viniendo un poco entre este contexto histórico y lo actual, digamos, nosotros en la actualidad y a partir del 2010 tenemos la Ley Nacional de Salud Mental 26657, que plantea un paradigma, ¿sí?, muy diferente a este paradigma del modelo de atención psiquiátrico, ¿sí?, muy diferente a este paradigma del positivismo. Y los indicadores de esa reforma que plantea la ley son justamente comenzar a hablar de sufrimiento psíquico, de interdisciplina, de equipo de salud mental, donde ya no se habla de la teoría, sino de las teorías antropológicas, sociológicas, el psicoanálisis, la psicología, ¿sí? Y la relación salud mental-comunidad. La comunidad hace referencia a un sujeto con capacidad para vivir en común, con capacidad de lazo social. Cuando nos referimos al lazo social, nos referimos a una construcción psíquica muy precoz, eh, que remite a una dimensión subjetiva, con la capacidad de construir vínculos con otros. Esa dimensión subjetiva es emocional, es afectiva y de lenguaje. Entonces, la comunidad, que es la relación social entre personas, ¿sí? En ese sentido, ¿cómo podemos pensar la rehabilitación nosotros en salud mental? Bueno, la relación social entre personas
nos permite pensar que los procesos de construcción de la capacidad de integrarse a la vida en común con otros implica una rehabilitación en salud mental, ¿sí? Y también la ley nos habla del cierre progresivo de los manicomios o de la desinstitucionalización, o también podemos hablar, más acá en Río Negro, de la desmanicomialización. Desinstitucionalizar significa salir de la institución psiquiátrica para construir una vida con otros. El concepto de subjetividad que nosotros adoptamos aquí es el concepto que plantea Husserl a partir de la fenomenología moderna, en donde la subjetividad no es un sujeto en el sentido de lo que subyace. Husserl lo que plantea es un concepto de subjetividad trascendental. O sea, la subjetividad trascendental implica que trasciende a los sujetos. Es el mundo que habitamos fuera y dentro nuestro. O sea, la producción de subjetividad hace referencia a los sistemas culturales, simbólicos, que producen una subjetividad distinta, ¿sí? Este, ¿Cómo se ha venido construyendo el campo del conocimiento? Sobre todo a partir de la modernidad. ¿Quién es un pensador representante de esta modernidad? Descartes. Descartes plantea que en la relación sujeto-objeto la representación es la verdad, acompañada de las técnicas para abordar ese objeto. Entonces la objetividad es una construcción humana. En el campo del conocimiento, la ciencia construye conceptos, las ideologías categorías, la filosofía fundamentos. Por lo tanto, la objetividad es un concepto filosófico, ¿sí? Augusto Comte, ya en el marco del positivismo, plantea que la ciencia es la verdad y las técnicas que utiliza el sujeto para abordar ese objeto. Entonces, ¿el objeto para el positivismo qué es? El objeto para el positivismo es el cuerpo, el órgano, los tejidos. Entonces, la relación sujeto-objeto interviene en la clasificación teórica, las representaciones, la verdad, el diagnóstico, las técnicas, la semiología psiquiátrica, ¿sí? Kraepelin, con su método anátomo-clínico, en un contexto positivista, establece las leyes generales a partir del experimento, ¿sí? Surgen las hipótesis falsas, y nos podemos plantear aquí algunos interrogantes. O sea, ¿cómo se comprende al sujeto? ¿Cómo se comprende el trastorno? ¿Cómo es el modo de intervenir? Dilthey se pregunta si el método de las ciencias naturales es aplicable a los problemas humanos. En este contexto, los conocimientos científicos tienen una pretensión de objetividad, entonces surge el problema de la medición, ¿sí? Los comportamientos no responden a leyes generales. Entonces no podemos construir en el otro un objeto de descripción, de comprensión. Los conocimientos no pueden ser traducidos en verdades ciertas, universales. Heidegger y Jasper hablaban ya de la relación sujeto-sujeto. Hablaban de la intervención de la lengua, de lo simbólico, de la historia, de la empatía, y que la técnica debería ser la palabra. Entonces la verdad es una construcción que se da en el seno de una empatía, ¿sí? Jasper en 1913 escribe Psicopatología General y allí plantea la relación entre explicación y relaciones, entre relaciones y comprensión, entre procesos patológicos, entre desarrollos patológicos, y en donde el sujeto se hace comprensible por su propio relato, ¿sí? Entonces, ¿dónde ubicamos nosotras y nosotros la metodología y la investigación? En el marco de la psicoterapia, la relación sujeto-sujeto, en donde nosotras y nosotros somos coautores de ese relato. El saber del médico es una pretensión del saber. Se utiliza un saber que no se tiene. La verdad construida entre ambos no es universal. ¿Qué es conocer en el campo de las ciencias humanas? Digamos, Griesinger, a partir de hablar de la psicosis, planteaba la teoría degenerativa de lo psíquico, ¿sí? Pero en esa época, Freud ya hablaba de neuropsicosis de defensa. Introduce lo inconsciente en la vida psíquica. No trabajaba con una nosografía, Freud. La relación que planteaba era sujeto barrado. Se construye una verdad histórica a través de una transferencia recíproca y un método, el psicoanálisis. Freud nos hablaba de abstenerse del furor curandis, de este apresuramiento por querer curar, ¿sí? Y la neutralidad valorativa, que es poner en suspenso los juicios de valor.
Y también nos hablaba de la abstinencia. El amor de transferencia no es un amor verdadero, decía Freud, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis, como método cualitativo, plantea que la verdad surge en el paciente mismo. Y las verdades que se construyen en un análisis son ciertas. Se modifican las relaciones de poder y las relaciones de saber en ese marco, ¿sí? Entonces, el campo de la salud mental, establece una relación sujeto-sujeto. La verdad es una construcción histórica, se configura un espacio de comprensión cuyo objetivo es el de producir lazo social, y ese es el sujeto de la comunidad para nosotras y nosotros. Las técnicas son interdisciplinarias, la perspectiva es diferente al diagnóstico, y las estrategias son en relación a la capacidad de vivir con otros. El conocimiento se construye interdisciplinariamente y no hay captura disciplinaria aquí. O sea, la interdisciplina es profesional y también es institucional y sectorial. Entonces exige disolver el saber disciplinario. El contexto social forma parte del texto, ¿sí? Se relativiza el saber disciplinar en el trabajo en equipo, ¿sí? La ley, la ley es un sistema normativo que requiere del diseño de una política, por eso no hay que confundir ley con política. Las políticas locales requieren de planificaciones que se adecúen al Plan Nacional de Salud Mental, ¿sí? Y la planificación, que es normativa, es nacional, depende de la Dirección Nacional de Salud Mental. Pero la planificación estratégica local son estrategias que planifican los mismos servicios. Entonces, la política de salud mental requiere de la articulación con las provincias. Y la ideología de un servicio es determinante de la demanda que recibe. Entonces, los servicios de APS, en relación a la atención primaria de la salud, tiene que haber servicio de salud mental, ¿sí? Este, en ese sentido, la ley 26657, ¿sí? La Ley Nacional de Salud Mental, plantea en su capítulo 1 los derechos y garantías. En su capítulo 2 plantea una concepción de salud mental como proceso, con sus múltiples determinantes. Tiene previsto la creación de la Convención Interministerial como vigilancia política de la ley, del órgano de revisión, la unidad de letrados, ¿sí? La ley nacional es de orden público, o sea que tiene vigencia en todas las jurisdicciones, ¿sí? En el capítulo 2 incluye las adicciones, las drogas legales e ilegales, se habla de uso problemático, ¿sí? Que el diagnóstico no coagule, sino que describa una situación, tiene un uso provisorio, que no quede amenaza de discriminación. En el capítulo 4 habla de los derechos de las personas, de los ensayos clínicos con consentimiento informado, del trabajo de los usuarios debe ser retribuido y que de la modalidad de abordaje tiene que ver con acciones de inclusión social. Incluso la Ley Nacional de Salud Mental plantea los dispositivos, digamos, que tienen que ser los consultorios ambulatorios, los servicios integrales de salud locales, la atención domiciliaria, el trabajo interdisciplinario, la supervisión, la promoción y prevención, las casas de medio camino, el hospital de día, hogares, las familias sustitutas, ¿sí? Y en el artículo 14, para finalizar, la ley plantea que no se permite en ningún caso las salas de aislamiento. En el artículo 15 plantea el derecho a la integración social de las personas. Y en el artículo 16 plantea que la única clasificación posible es la que propone la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y en el artículo 20 habla de riesgo cierto inminente, que es una manera diferente de pensar la vulnerabilidad. No ya desde la peligrosidad, sino ya desde esta categoría que es riesgo cierto inminente, ¿sí? Bien, hemos introducido de alguna manera a esta unidad 4 lo que ha sido la configuración del campo de la salud mental y lo hemos relacionado con el paradigma que propone la Ley Nacional de Salud Mental 26657. Bueno, espero que les haya servido y bueno, buenas tardes a todas y a todos.